quienes día a día construyen puentes de comprensión, apoyo y resiliencia en las familias guanajuatenses. Ellos forman parte del equipo de fortalecimiento familiar del Sistema Municipal DIF Guanajuato, encargados de desarrollar acciones de acompañamiento y atención integral a familias en situación de vulnerabilidad, desde una perspectiva multidisciplinaria, integrando las áreas de psicología, trabajo social y derecho, con el objetivo de brindar una atención oportuna y especializada que contribuya a la prevención de la violencia familiar, la promoción del bienestar integral y la reconfiguración positiva de las dinámicas familiares. Ellos nos van a acompañar con la conferencia número 2, titulada Familias, vivir los derechos y la inclusión de personas con trastorno del espectro autista. Nuevamente, un fuerte aplauso para recibirlos. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos muy agradecidos de estar aquí para compartir con ustedes estos temas. Gracias por la presentación. Bueno, una de las principales razones por las que estamos aquí es que precisamente nosotros venimos de un equipo multidisciplinario. ¿Y eso qué significa? Que para atender las diferentes problemáticas, situaciones que se suceden en el día a día, y como en el caso que vemos el día de hoy, que es la cuestión del autismo, del trastorno del espectro autista, pues nos hemos dado cuenta con nuestro quehacer que no basta una sola área del conocimiento para atender las diferentes problemáticas. Todo en esta vida tiene una función, desde lo que es el derecho, la medicina, la psicología, la terapia física, ingeniería, arquitectura, lo que se les venga a la mente, ¿no? Entonces, entre más nosotros podamos ver la educación con los maestros, entre más nosotros podamos ver qué es lo que a cada uno de nosotros, como nuestra área de conocimiento, nuestra área de especialización, nos corresponde, estaremos más cerca de encontrar mejores soluciones o tal vez hasta soluciones definitivas para algunas cosas. Retomando la charla anterior del doctor Gesell, bueno, hablamos, ya se definió el trastorno del espectro autista, ya se habló de las condiciones especiales que requieren estas personas, y desde la perspectiva de derechos humanos, bueno, todos los niños, niñas y adolescentes tienen derechos humanos. César nos va a dar más tarde un camino por los derechos humanos, pero desde este programa nosotros y en la idea de las familias tenemos que garantizar la perspectiva jurídica de que todos los niños, niñas, adolescentes tienen derechos, y algunos de estos derechos van a requerir ajustes por las necesidades que presenten sus condiciones. Cuando hablamos de chicos con trastorno del espectro autista, vamos a tener que tener consideraciones especiales. Bien, bueno, ahorita ustedes están viendo una diapositiva con algo de información bastante larga, algo complicada de explicar, porque así es el derecho a veces, ¿no? El derecho a veces resulta un poco cuadrado, entonces vamos a tratar de significarlo más. Toda esta normativa que ustedes ven ahí con palabras dice Convención sobre los Derechos del Niño, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General de Educación, Ley General para la Atención y Protección a Personas con la condición del espectro autista. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, cuando a veces nosotros hablamos de derecho o hablamos de leyes, y ustedes podrán decirlo, ¿no? Son palabras que no nos resuenan. Decimos Convención X, Código Nacional de no sé qué, Ley de Amparo, tal, pero en realidad, ¿qué nos están transmitiendo a nosotros? Entonces es muy importante que más allá de quedarnos con la mera visión jurídica, lo que hagamos sea entender el porqué de esas leyes y nosotros aprender que son derechos que están ahí y que nosotros podemos accionar. Para un resumen, toda esta normatividad tiene que ver con un concepto. El concepto con el que tiene que ver es con derechos humanos. Los derechos humanos hay diferentes posturas. Algunos dicen que se han ido reconociendo, otros que se han ido creando.
yo soy de la idea de que se han ido reconociendo. ¿Y cómo se han ido reconociendo a lo largo de la historia? Pues con diferentes cambios políticos, sociales, revoluciones. Particularmente el boom de los derechos humanos o el reconocimiento se da fuertemente con la Revolución Francesa, que empieza con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero si se fijan ahí, por ejemplo, todavía no hablamos de mujeres, ¿no? O todavía no se tenían en cuenta algunos derechos de los niños. Entonces, a lo largo de la historia, con diferentes cambios, han ido evolucionando estos derechos, se han ido reconociendo y se han ido creando normatividad jurídica. ¿Qué es lo importante? Que nosotros no solamente nos quedemos con los derechos en ese plano, como les decía, que está en una norma, sino que los apliquemos, ¿no? Porque también es muy fácil decir que no tenemos el derecho a una vida libre de violencia, que no tenemos el derecho a la educación, que no tenemos el derecho a la salud, pero también, retomando lo que nos decía el doctor Gessen hace unos momentos, pues también en qué parte nosotros ayudamos o coadyuvamos a que estos derechos se hagan realidad. Porque para que los derechos humanos gocen de una efectiva garantía, que no se vean vulnerados, pues es algo que nos vincula a todos, ¿no? Desde la parte del derecho, como lo tenemos en la normatividad, se nos dice que las personas que pueden vulnerar los derechos humanos clásicamente son las figuras de autoridades. Pero eso no indica que las personas, o sea, personas que tengan algún cargo público, pero eso no significa que las personas que seamos particulares, padres de familias, hermanos, hijos, no también podamos ayudar y al mismo tiempo perjudicar a estos derechos humanos. Tengo entendido que a día de hoy aquí la mayoría pues, nos acompañan docentes, ¿no? Entonces no olvidemos que ustedes como docentes forman parte del servicio público. Entonces, ustedes tienen la obligación de respetar los derechos humanos y algo que también muchas veces no se marca en el artículo, bueno, se marca en el artículo primero constitucional, pero que a veces lo olvidamos. Yo les acabo de decir, respetar los derechos humanos, pero no basta con respetarlos, también hay que promoverlos, porque precisamente la promoción de los derechos humanos nos va a llevar a la concientización de qué son los derechos humanos y cómo nos afectan en nuestra vida, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos de estos derechos. De acuerdo con la ley de niñas, niños y adolescentes, se marcan 20 derechos que nacen de la Convención de los Derechos de los Niños. Y bueno, esto es ya como en específico para niñas, niños y adolescentes. Van a mencionar algunos derechos a la vida, a la identidad, a la no discriminación. Incluso, por ejemplo, a mí este derecho me parece que a veces la mayoría vamos por alto y no pensamos que es un derecho, el derecho al descanso y al esparcimiento, el derecho a la participación, que creo que son derechos de niñas, niños y adolescentes que a veces se nos olvidan en este mundo adultocentrista. Bueno, de conformidad con la ley, el artículo 5 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues toman estos 20 derechos. Bueno, viene la Ley General de la Atención y Protección a Personas en Condición del Espectro Autista, que nace en el 2015, y de ahí vienen estos principios. Ahorita los van a ver ahí, al final, bueno, casi al finalizar la presentación, vamos a abordarlos de una forma más práctica, cómo se garantizan, cómo se vulneran, pero sin querer como observar los beneficios en general. Algo que también me gustaría particularizar al respecto es que, digamos, a ver, estamos hablando de derechos humanos y luego aquí vemos una ley general para la atención y protección a personas con la condición del espectro autista. La cuestión es que hay que ir de lo universal a lo particular. Cuando nosotros le estamos presentando varias normativas, les dije que todas esas tenían que ver con cuestión de derechos humanos. Y entonces, ¿qué es un derecho humano? Pues un derecho humano, como su nombre lo indica, va a ser un derecho que todas las personas, independientemente de nuestra etnia, religión, edad, idioma, preferencia sexual, lo que sea,
tenemos. ¿Cuáles son ejemplos clásicos de estos derechos? Tenemos el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la igualdad, a la no discriminación, entre otros. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando con una ley como por ejemplo esta, que va dirigida a personas con la condición del espectro autista? Pues que se va a buscar en lo que está de manera general, que son un derecho humano. Ok, fíjense, nosotros decimos derecho humano a la educación, pero sí, todos lo tenemos, yo lo tengo, Mariana lo tiene, ustedes lo tienen, niños con condiciones del espectro autista lo tienen, pero ¿sería igual la manera en que nosotros accederíamos a este derecho? Pues no, sin embargo es un derecho humano que todos tenemos. Entonces es aquí donde resulta importante hacer una diferencia entre lo que es la igualdad y la equidad, que son términos jurídicos. La igualdad es todos somos iguales. La equidad es que cada quien va a recibir un trato o un apoyo acorde a su condición. ¿Por qué van relacionados? Porque la idea de equidad tiene que ver con la justicia. Todos vamos a tener igualdad de oportunidades, pero tenemos que buscar que esas oportunidades puedan verdaderamente representar algo positivo, un cumplimiento de un derecho para las personas. Porque me dirán, yo estoy cumpliendo el derecho, yo maestro, yo institución estoy cumpliendo el derecho humano a la salud, a la educación de un niño con autista al tenerlo en el salón de clases. Pero si nosotros no buscamos la manera de que tenga una educación que le sea significativa, una educación acorde, entonces ahí no estamos hablando de equidad y por tanto ese derecho humano no se le está garantizando. Entonces, ahorita nos estamos enfocando en los derechos humanos con las particularidades para que las personas con esta condición del espectro autista puedan gozar plenamente de sus derechos. Aquí tenemos el derecho a la educación inclusiva, que no lo marcan los reglamentos y las normas y leyes. Y yo aquí les preguntaría, alguien, nada más una persona, alguien se me da un ejemplo de cómo en el aula ejercen ustedes o les dan a estos niños este derecho de educación inclusiva. ¿Alguien que quiera participar? Al momento de realizar los ajustes y el uso de ciertos materiales que hagan lo que dice César, esta parte de equidad, ¿no? Tenemos niños que a lo mejor no se comunican de forma verbal, pero pueden hacer uso de pictogramas o materiales gráficos para comunicarse. Entonces ahí es donde ustedes ya están ejerciendo y cubriendo ese derecho desde sus aulas. Igual si hay papás y en casa emplean otros métodos alternativos de comunicación para habilitarles a los chicos su acceso a la educación, ¿no? A veces no nos tenemos que esperar a un niño con trastorno del espectro autista hable. Hay niños con trastorno del espectro autista que se tiene registro y ustedes me dirán, después de los 7, 8, 10 años que empiezan a usar el lenguaje verbal o incluso nunca lo usan, ¿no? Hay personas sordas, nunca tienen que hablar y pueden acceder a la educación. Entonces, ¿cómo podemos habilitar las aulas, habilitar los espacios para no limitar estos derechos? En cuanto al derecho a la salud y servicios especializados, hace rato que el doctor daba ejemplos como de este acercamiento sensible hacia los niños, teniendo en cuenta sus condiciones. Muchas veces vamos a decir que cuando accedemos al servicio de salud público más común y estigmatizado en el país, sabemos que los servicios de salud están carentes de muchas cosas. Y una de ellas es esto, ¿no? De que no tienen un trato especializado hacia la condición de la persona. Llega un niño con trastorno del espectro autista a una vacuna y el centro de salud colapsa, porque no están preparados para acompañar a estas infancias. Entonces es importante que nosotros, como desde la parte donde estemos en la sociedad, sumemos parte, ¿no? Seamos empáticos, retomando también lo que dice el doctor, de cómo hacemos que estos servicios resulten especializados y sensibles hacia estas personas. Creo que este derecho es muy importante, el derecho a la participación y a la expresión.
y hablando del trastorno de espectro autista, vemos que son chicos que dentro de la definición tienen mucha complejidad para comunicarse, pero eso no quiere decir que no se expresen, que no busquen otras formas de comunicarse, y por tanto, los adultos responsables, entiéndase cuidadores, padres, docentes, profesionistas que atendemos, tengamos este trato consciente, una escucha activa, y no una escucha activa de lo que hablan, una escucha activa de cómo nos comunican, es el otro también, estas dos formas de comunicarse, ¿no? En lo verbal y en las cosas, con su lenguaje corporal. Entonces, escuchamos, vemos qué quieren decirnos, les damos participación, aunque no lo hagan de forma verbal. Y bueno, hablando de aquí, vamos a hablar, porque mucho de lo que habló el doctor Gessen, lo intentamos aquí plasmar en este diagrama. Y bueno, vamos a poner en el centro a la infancia, a la adolescencia, a la persona, e incluso a veces trabajamos con adultos. A la persona es el centro, ¿no? Y alrededor de él hay varios niveles y sistemas. Empiezan los microsistemas, que están definidos por la familia, la escuela, las terapias y profesionales que les atienden, y las actividades recreativas, deportivas y adaptadas a las que ellos integran. ¿Por qué puse lo último? Porque también es, cuando hablábamos del derecho a la recreación, los niños con una condición de trastorno del espectro autista tienen derecho a salir, a divertirse, a apropiarse de espacios comunes y sociales. No podemos reprimirlos a no vas porque tienes una crisis, ¿no? ¿Y por qué es importante hablar de estos microsistemas? Porque sabemos que a veces las familias que tienen a un chico o a una chica con trastorno del espectro autista empiezan a hacer comunidad con más familias. Y estos microsistemas, que son los pequeños sistemas donde se integran estos chicos, ¿sí? En la familia es el primero, es el seno de la sociedad, y ahí empiezan a relacionarse. Y luego hablamos del mesosistema, que es la comunicación entre microsistemas. ¿Quién es normalmente, generalmente, los encargados de llevar la información de lo que dice el doctor Gessen con la maestra? De lo que dijo la maestra con el profesor de natación. ¿Quiénes son? Los papás. Los papás generalmente son este canal de comunicación entre los microsistemas donde se desenvuelven los niños. Entonces es importante que haya una comunicación abierta, empática y de mutuo apoyo entre profesionistas. Usted hablaba, César, o sea, esta interdisciplinariedad, cuando trabajamos, escuchar a la otra persona. El doctor Gessen también decía, ¿no? O sea, yo doy diagnósticos, ustedes hacen las adecuaciones curriculares. ¿Cómo estamos en este entramado social? Y principalmente los papás, los cuidadores principales, van a ser los agentes de comunicación entre estos microsistemas. Y pues ahí viene la coordinación entre terapias y docentes y las redes de apoyo social. Eso es el mesosistema. Y ustedes son parte de eso, como papás, como docentes, como profesionales. Estamos inmersos en estos microsistemas que atienden a esta población y a estos mesosistemas. A veces como papás lo hacemos, a veces lo hacemos como profesionales, a veces lo hacemos como docentes, a veces con nuestros sobrinos, depende del rol que nos toque desempeñar en cada situación. Bueno, y estos mesosistemas, microsistemas, están inmersos en un exosistema que habla de la política, de los servicios especializados que hay. A veces nos encontramos con que no hay terapia de lenguaje en Guanajuato, no hay esto en Irapuato, ¿no? Y necesitamos que haya estos servicios. Y si no los hay, bueno, también eso implica otras condiciones entre los microsistemas y mesosistemas. El trabajo de los padres, hay papás que, como decía el doctor, hacen 2 jornadas laborales para poder cubrir los gastos de las terapias, pero ya les quita el tiempo que los niños necesitan de acompañamiento en casa. Los programas de apoyo, que aquí a lo mejor entramos en algunos programas de DIF, y de algunas otras instancias públicas y sociales donde hay ciertos tipos de programas de apoyo a finalidad de reducir la sobrecarga en los padres o en los cuidadores, económica, de tiempo, y que puedan integrarse y darles una mejor atención a sus hijos. Es importante que desde donde nos movamos como docentes, como padres, tengamos conocimiento en lo posible de estos programas, de estas políticas, para poder ejecutarlas, ¿sí? Bueno, ahí también puse un ejemplo de las redes sociales, porque muchas veces el sistema de creencias que ejercen los papás, o los docentes, o la vecina, lo que opina, es que en el TikTok dice que el autismo es porque llora mucho.
O en el TikTok dice que si un niño no le gusta el ruido es porque es autista, ¿no? Entonces, ¿cómo estas narrativas desde las redes sociales a las que todos somos partícipes van divulgando información y nos van haciendo comportarnos de cierta forma? A mí como psicóloga me llegan muchos pacientes de, ¿verdad que sí tengo autismo? O sea, pacientes adultos. ¿Verdad que sí tengo autismo? Es que en el TikTok me dijo, y a ver, el TikTok ya te dio como hay unos parámetros, pero vamos a necesitar toda la revisión clínica. El test de clínico. De que se autodiagnostican por lo que ven en redes sociales. Y a veces nos autodiagnosticamos y a veces autodiagnostican a alguien más por la información que encuentran en redes. Claro que va a haber divulgadores, por ejemplo, el doctor Gessen tiene sus redes y divulga información y es divulgación científica, pero hay que tener criterio para el uso de esta información, ¿no? Entonces, todas estas narrativas en nuestro entorno, la política, las redes sociales, cómo nos perciben nuestros patrones, si nos dan permiso para llevar a cabo las terapias, si nosotros como docentes tenemos contacto con profesionistas que puedan apoyar y coadyuvar en la atención de estos niños. Bueno, todo eso va siendo el ecosistema en el que se ven los resultados en el microsistema y la relación entre los mesosistemas. Y bueno, luego están los macrosistemas, las normas sociales. Voy a retomar otros los ejemplos que decía el doctor de un niño sentado en un sillón. Hay gente que tiene como mucha paciencia y que ya empiezan a cuestionar el adultocentrismo, porque a veces esperamos que un niño de 2 años llegue a un consultorio, se siente y espere 40 minutos su cita, sin moverse. Y vamos con estas narrativas de la infancia que poco a poco han ido cambiando. La Convención de Derechos de los Niños del mediados del siglo pasado. Entonces, ha habido niños desde siempre, pero apenas se les empieza a tomar en consideración y en participación. Entonces estas normas sociales se van transformando y es necesario que nosotros, desde donde estemos, asumamos este rol que nos toca desempeñar para cuestionar ciertas normas sociales, sobre todo adultocéntricas, bueno, esperamos que toda la gente se comporte de la misma forma. Y cuando hablamos de trastorno del espectro autista, vamos a entender que hay gente que les irrita muchísimo más el ruido del claxon de un carro que a nosotros. Y desde esta sensibilidad de empezar a cuestionar qué es lo normal y cómo estamos criando y desarrollándonos en el mundo. Las legislaciones nacionales e internacionales, bueno, la normativa que ya menciona César, que también responde, ¿no? Y bueno, tenemos el cronosistema, que era un poco de lo que ya les explicaba, el ciclo vital de la persona y de la familia. No es lo mismo para una familia que está divorciada, criar a un hijo con trastorno del espectro autista, que para una madre soltera, que para una familia en la que viven los abuelos y los papás y los tíos y todos se involucran en la crianza, o en la que hay muchos hermanos. Va a depender de cada familia y de la etapa de vida que estén llevando, y las políticas públicas, cómo se han ido transformando a lo largo del tiempo. El cronosistema nos habla del tiempo, tanto del tiempo del ciclo vital de la propia familia o del individuo, y también de cómo se han ido desarrollando nuevas políticas públicas. Por ejemplo, el doctor hablaba de esta parte de TDAH y que nos fuimos a la primaria a principios del siglo, pues era como los niños traviesos, ¿no? Cómo la política pública ha ido cambiando y ahora ya hay una maestra USAER que entra al aula y va buscando estrategias para ayudarle a estos infantes, ¿no? Entonces, es importante reconocernos en alguna parte, sobre todo de los microsistemas, cómo vamos generando cambios. Y esos cambios que nosotros exijamos, porque también tenemos que ser seres sociales y partícipes en la toma de decisiones de leyes, ser partícipes en la política pública que va generando nuevos programas de apoyo, va generando nuevas legislaciones a beneficio de quién, de la persona identificada. Entonces, desde donde estemos, esta divulgación y comunicación entre todos estos sistemas y la interacción que tenemos nosotros hacia afuera, o sea, cómo yo lo que voy divulgando, lo que voy compartiendo, se va haciendo más si lo hago desde la parte de investigación científica, de una divulgación o de una exigencia social, voy generando cambios en la política pública. ¿Por qué? Porque, y lo vemos, colectivos de trastorno espectro autista que van y buscan espacios incluyentes. Pero son papás que identifican la necesidad, se organizan y la comparten, ¿no? Entonces,
la forma en que se han ido modificando las leyes pues responde a la demanda social. Y nosotros como docentes, como padres, ¿cómo estamos participando en esto? Pues invitarlos a cuestionarse y a ver cómo vamos a participar para garantizar entornos más incluyentes. Bueno, ahora vamos a pasar con la parte de algunos derechos, cómo se garantizan y cómo se evitan vulnerarlos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros, seguramente en nuestro lenguaje cotidiano, que no he hecho culpas, porque la verdad los abogados hablamos un lenguaje muy raro, a veces nos hablan del abogañol, ¿no? Muchos términos que se utilizan en el léxico jurídico no son tan de fácil acceso para las personas que no han estudiado derecho, ¿no? Ahí tenemos de ejemplo tenedora, autoflagrancia, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, ¿qué generalmente pensamos? Que los delitos o las vulneraciones se cometen. Uno vulnera un derecho por cometer X acto, pero ¿qué creen? Que desde la perspectiva jurídica no solamente hablamos de que los derechos se vulneran cometiendo ciertos actos, sino también omitiendo otros actos. Las omisiones también generan vulneración. Un ejemplo que muchas veces estoy seguro que alguien o lo ha escuchado o lo ha aplicado. ¿Qué pasa cuando hay un estudiante que tiene alguna de estas problemáticas? Algo puede ser autismo, puede ser cualquier otra cuestión, que era lo más tradicional. Es que no puedo reprobarlo, le voy a poner 10, le voy a poner 9. ¿Qué pasa? Y aquí también aplica, el camino al infierno a veces está lleno de buenas intenciones, ¿no? Decía mi papá, que dio también, por cierto, muchos años clase aquí, la sabiduría popular es sabia. ¿A qué se refiere con esto? Pues bueno, se refiere a que a lo mejor uno, en el caso de los profesores, pensamos que ponerles un 8, un 9, un 10, nosotros estamos haciéndole un bien a esa persona, ¿no? En este caso, imaginemos a un niño con una condición del espectro autista, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que después, así se la va a llevar en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, hasta donde llegue. Y cuando sale al mundo de afuera, que es el mundo real, nos vamos a dar cuenta que va a topar con pared. ¿Y por qué? Porque precisamente toda esa protección que se le dio, más que protección de verdad, fue una vulneración por omisión. Incluso cae en la cuestión discriminatoria, porque en realidad, desde ahí como sociedad, como docentes, no estamos creyendo que ese niño pueda ser capaz de realizar las actividades, que pueda ser capaz de aprender, sino lo que estamos haciendo es evitar el problema que requiere administrativamente y también como docente de prepararse para implementar otro plan y simplemente, órale, pásale, órale, ahí te va. Entonces se dan estas vulneraciones, ¿no? Y porque también otra cuestión que a lo mejor ustedes han escuchado hablar, que es uno de los derechos principales cuando decíamos la participación y la inclusión. En la figura del derecho existe, seguramente si alguien ha estado inmerso en una cuestión tan larga y tediosa como es un juicio intestamentario o esa cuestión, hablan del interdicto. Y fíjense cómo nuestro Código Civil, que ha sido acusado muchas veces de ser una normatividad muy rancia, usando una palabra que todos entiendan, ha ido cambiando. Pasamos de que en el Código Civil hablábamos, hace años se mencionaba el inepto, el idiota, luego pasó al incapaz y luego pasó al interdicto, y el interdicto incluso ya es inconstitucional. Ahora se llama designación de personal de apoyo. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Lo que hablaban estas figuras jurídicas era de que como una persona precisamente la reconocían como incapaz, era que no podía tomar decisiones. Prácticamente la voluntad de esta persona quedaba supeditada a lo que alguien más dijera. Se designaba un tutor, un interdictor que tomaba esas decisiones. Y ahora con esto, toda esta cuestión de los derechos humanos que les estoy hablando empezó a tener especial auge en nuestro país a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, donde en el artículo primero se pone que los derechos humanos van a ser una prioridad, van a ser protegidos, y también se va a poner a nivel constitucional los tratados internacionales. ¿Por qué se da esta reforma?
¿por qué se pone esta nueva visión sobre los derechos humanos? Pues porque México constantemente recibía críticas en materia de educación, en materia política, en materia de derecho penal, sobre la vulneración de estos derechos. Y a día de hoy la sigue recibiendo y la sigue habiendo. Pero, ¿por qué es importante cambiar esto? Para que las personas puedan gozar verdaderamente de estos derechos y no solamente les digan, ay, los tienes, ¿no? Porque el decirle a una persona, ay, lo típico, no, es que todos hemos visto en alguna familia con algún conocido que tiene un niño enfermo, una persona enferma, y que hace, no, es que tu hermano está malito, es que tu primo esto, no, esto no es protegerlos, es vulnerarlos. Por eso, cuando nos habla de un derecho a la participación, nos está diciendo que esa persona no va a participar de la misma manera que nosotros, porque no es una persona neurotípica, como la llamamos, ¿no? Sino que es una persona que a lo mejor requiere apoyo de un psicólogo, de un neurólogo, de un psiquiatra, del apoyo constante de familiares, pero eso no significa que la persona no exprese su opinión, sino que va a tener, como dice ahora, una designación de este apoyo, ¿no? Y entonces aquí tenemos una larga lista de ejemplos que yo les dejaría una tarea personal. Cuando ustedes lean un derecho, esta es la parte que yo les digo, no solamente leamos una ley, porque si nosotros vemos gozar plenamente de los derechos humanos, ahora, wow, qué chido, ¿no? O sea, estamos hablando de recibir apoyo y protección del Estado mexicano, ok, eso es una ley, las leyes se redactan, incluso hasta reglas legislativas dicen, se redactan de manera impersonal, eso que nos suena a nosotros, impersonal, no nos llena, hay que ejemplificarlo. ¿Cómo se ejemplifica? A ver, nosotros podemos pensar cómo hay que garantizarlo, cómo evitar vulnerarlo. Por ejemplo, esto que yo les decía del ejemplo típico de que el niño que tiene algún tipo de problema lo pasa, uno pensaría que se le está protegiendo, pero en realidad se le está vulnerando. Y que nosotros sepamos que, como les decía, que estas vulneraciones pueden ser tanto por omisión directamente, como por omisión, omitir cosas. Por ejemplo, y vaya que no pasa, las madres o los padres, ¿no? Que no les están dando de comer a sus hijos, propiamente no les están mentando la madre, no les están pegando, pero sí los están violentando, porque la violencia, ya lo dirá Mariana, que es psicóloga y sabe mejor de esto que yo, no solamente es física, y los delitos y las vulneraciones en la parte jurídica no solamente es lo que haces, sino también lo que no haces. Sí, cuando hablamos de violencia, pues vamos a hablar de la omisión de estos derechos, sobre todo hacia niñas, niños y adolescentes. Y bueno, ahí ya trabajarán mis compañeros de Procuraduría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Que cuando ustedes identifican que hay algún derecho gravemente vulnerado, bueno, ellos van y hacen un mapeo de los derechos vulnerados y la capacidad de los papás para resarcir eso. O sea, si es algo que pueden reparar, o si es algo que pueden trabajar, o si no. Definitivamente los papás también están ejerciendo pues, ya una misión muy grave y que necesita otras medidas de protección. Comentando lo que dice César, de cómo ejercemos los derechos, me voy a ir al 7, contar con cuidados apropiados para la salud mental y física. Y cuando pensamos cómo los aplicamos en una persona con trastorno del espectro autista, bueno, respetar las rutinas del sueño, la alimentación que se les indica por los especialistas de nutrición, nutriólogo, incluso algunos médicos hacen sus recomendaciones, y el acompañamiento emocional. Porque, bueno, voy a mencionar específicamente algunos y el ejemplo, porque creo que a veces son los más fácilmente vulnerados por desconocimiento. ¿Qué pasa? Que muchas veces les hablamos de bienestar y de cualquier persona, neurotípico, neurodivergente, pero hablamos de la anticipación, de la organización, de las rutinas, de los hábitos. Y desde el área psicológica es como, para tener límites, para tener orden, es importante eso. Ahora, cuando tenemos a una persona que le cuesta más adaptarse a lo social, en la comunicación, es importante prever ciertas cosas, el adecuado descanso, la adecuada alimentación y la actividad. Entonces luego se les indica a nosotros, a ver, organizar horarios, a qué hora se va a dormir siempre a la misma hora, respetar las rutinas, respetar los horarios. En el aula igual. Una observación es que a veces los niños en el aula necesitan esa estructura, que se respeten los horarios, las actividades, los tiempos para comer, los tiempos para esparcirse.
¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Pues estamos cubriendo, o sea, estamos cubriendo sus necesidades de salud mental. Pero ¿qué pasa cuando minimizamos los signos de ansiedad o estrés? Y ya no vemos que se esté gritando y le exigimos más. No, es que concéntrate, es que sí puedes. Estamos siendo violentos, estamos siendo negligentes con este derecho de garantizar la salud mental. Tenemos, por ejemplo, este que habla de la educación y capacitación basada en integración e inclusión. Yo sé que de aquí, tanto de la charla anterior como de esta, se van a llevar algo, no sé qué, pero algunas cosas, no todo, pues que es imposible plantearse todo eso en una sola, pero hablar de inclusión, empezar a cuestionarnos qué podemos hacer diferente, ¿no? Y evitar como, el niño no se adapta a la escuela y ya. A ver, ¿qué se intentó? Va a haber casos en los que sí hay niños que, hay papás que quieren que sus hijos estén en una escuela regular y no se adaptan porque no es el espacio propicio, sí. Pero hay otros niños que solo van a requerir adecuaciones tanto del compromiso familiar como de la adecuación del aula y del involucramiento de los docentes y se podrán adaptar. Pero hay que intentarlo, ¿no? Va a haber casos, claro, como le dijo el doctor, que no tienen las características para pertenecer a la escuela regular y lo más recomendable. Incluso por salud mental, eso sí se los quería como enmarcar. A veces los papás, en nuestra idea y en nuestro duelo de tener hijos neurodivergentes, nos resistimos mucho a hacer las cosas diferentes y que se muestre más que es diferente. Queremos al hijo que soñamos. ¿Y qué pasa con ese hijo? Hace unos meses atendía a una persona adulta con una discapacidad y algo que aquí me llamó mucho fue que él incursionó en algún campo, ya muy tarde, ya adolescente tardío, y no se adaptó, porque a él siempre le dijeron que lo bueno era estar en la escuela regular. Entonces cuando intentan integrarlo al campo, tampoco se siente que pertenece. Y ya después de adulto no puede entrar a un bachillerato regular, no puede entrar a una licenciatura, está frustrado. Esa frustración que van a manejar de adultos, ¿qué vamos a hacer? Va a haber pasos en los que ya no hay más que hacer, pero ahorita que a lo mejor ustedes tienen niños en edades tempranas, podamos intervenir de que los papás comprendan que a veces buscar los espacios más apropiados para ellos es lo mejor para ellos, porque no los sometemos. Daba el doctor el ejemplo de a un salón de 45 niños y a un niño que es neurodivergente. 45 niños neurotípicos y uno neurodivergente. El estrés que representa para ese niño y llegar al quinto de primaria y no saber leer cuando los otros 40 sí. O sea, aunado a toda la condición interna de él, el estrés que produce que los demás niños ya estén haciendo producción de textos y otros avances, ellos no pueden. Y a veces en este adultocentrismo que queremos decidir por nuestros hijos, y no los escuchamos, de que ellos no es lo que quieren, ellos a lo mejor lo que quieren es pintar y serían excelentes pintores, o quieren jugar algún deporte y serían excelentes deportistas, porque tienen habilidades y capacidades, pero quizás la escuela no es el espacio en el que van a llegar a hacer una licenciatura o otra cosa, y a veces los ponemos en ambientes más estresantes para ellos. En el último de aquí hablamos de la autonomía y la independencia, y pues creo que ahí un poquito todos tenemos participación. Cuando vemos a una persona con alguna condición desfavorable, a veces en nuestra buena voluntad le queremos facilitar las cosas, algo como lo que mencionaba César de la calificación, y ustedes van a mejor relacionarlo con esta zona de desarrollo próximo. Y de que si reconocemos qué sí puede hacer ese niño, qué sí puede hacer esa infancia adolescente, a lo mejor le facilitamos las cosas para que con un poco de apoyo y el apoyo necesario, no todo el apoyo, solo en el nivel necesario, vaya fomentando su autonomía e independencia, tanto en el aula como en la casa. A veces cometemos el error y vulneramos este derecho sobreprotegiendo, porque no queremos que nada les pase, porque queremos meter a nuestros hijos en una bolita de cristal, yo quisiera meter en una bolita de cristal, y que nada les pasara. Pero les tengo que dar las herramientas, me corresponde como mamá, darle las herramientas para que ella pueda hacer frente a las situaciones de la vida, ¿no? Porque creo que todos aquí vamos a estar de acuerdo en que la vida no siempre es fácil.
La vida tiene sus propias dificultades, entonces, ahora imagínense, vivir en un mundo con sus propias dificultades y con alguna condición de neurodesarrollo es más difícil. Entonces, permitirles a ellos desarrollarse de forma autónoma, independiente. Evidentemente no todos lo van a lograr en el nivel deseado, pero en lo posible. Que sean capaces de pedir ayuda. A lo mejor no siempre podemos estar nosotros con ellos, apoyarlos en lo que ellos necesitan, pero que entonces ellos generen estrategias para pedir apoyo de alguien en su entorno en ese momento. Entonces, considerar mucho esto, y es muy importante en cualquier persona, neurotípico, neurodivergente, con alguna discapacidad, fomentar la autonomía y la independencia. En este de disfrutar de la cultura, el tiempo libre, la recreación y el deporte. Muchas veces, a veces decía hace un momento, el que decimos, no lo voy a llevar porque el entorno no es favorable para él, porque va a tener una crisis, porque ya sé que sí, claro que como papás hay que escuchar qué quieren nuestros hijos. Hay niños a los que quieren ir a correr al campo, no quieren ir al centro comercial porque los sobreestimula. Buscar esta difusión de los niños tienen que ser partícipes de la cultura. Les mencionaba en una reunión anterior que hay algunas políticas públicas que se han ido generando como respuesta a estos espacios incluyentes. No sé si alguien de aquí llegó a escuchar de que algunos cines tuvieron estas funciones azules o funciones incluyentes, que la luz era diferente, que el audio era más bajito, con la finalidad de que las personas con trastorno de espectro autista o que tuvieran hipersensibilidades pudieran acceder a estos espacios. ¿Sí? A veces vamos a alguna fiesta y vemos las bocinas a todo. No sabemos si desde ahí podríamos ser partícipes en incluir a alguien que sí quiere ir a una fiesta, pero que no va porque el volumen de la música es intolerable. ¿No? O en esta parte de la selectividad alimenticia, considerar que, oye, a lo mejor esta persona no come tal cosa o tales texturas. O yo como mamá digo, no, pues a mi hijo no le llevo comida aparte porque sí quiere ir a la fiesta, pero la comida no le va a gustar porque ya sé que es su selectividad alimenticia, entonces yo prevengo. Pero no privarlos de los espacios. Sí vamos a hacer algunos ajustes razonables en lo que ustedes a lo mejor ya hacen en las aulas, pero no privarlos de las actividades. Por ahí en redes una vez vi un video de una personita en silla de ruedas y la maestra bailando con él y en el bailaje escolar. Digo, es justo eso, no está privando de cómo no puedes bailar, pues sacamos del baile. Buscamos la forma, creamos las maneras de incluir y no te estamos privando de esta participación. Otro punto que también creo que es bastante importante mencionar respecto a esta cuestión de los derechos y en general del tema del autismo es que yo creo que a lo mejor es muy fácil sentirse a lo mejor para los docentes que están acá a veces como regañados, ¿no? Es que el médico dice esto, es que el abogado dice esto, es que la psicóloga dice esto. No, pero no se trata de eso. Este es o sea, que a veces es muy fácil pensar o tal vez pueden sentir que a ustedes maestros se les está pidiendo el mundo, que ustedes encuentren la solución para todos estos problemas. Y no es así, porque de hecho creo que la finalidad de que principalmente ustedes estén aquí en esta conferencia y que vengan acá, por ejemplo, desde la parte médica o por ejemplo aquí desde un equipo multidisciplinario, que también pues quiero aprovechar la oportunidad pues para reconocer el trabajo de mi compañera Esperanza, que está allá, que es la trabajadora social del equipo, que pues es que la cuestión es, estos problemas no se van a resolver de un solo lado. No, yo derecho no tengo la razón, psicología no tiene la razón, medicina no tiene la razón, ustedes docentes no tienen la razón. Todos tenemos una partecita de razón y de responsabilidad en el problema. Y aquí más bien, por ejemplo, desde la parte jurídica, no se les pediría a ustedes que resolvieran el mundo y la situación de los alumnos, pero hay ciertas cuestiones que sí es importante que ustedes como docentes sepan. Incluso ustedes no van a resolver la vida o el aprendizaje de un niño que tiene una de estas condiciones, ¿no? Pero sí pueden empezar a accionar mecanismos que a lo mejor los padres no se han dado cuenta. ¿Qué es el punto que voy a tomar ahora? Bueno, en el derecho existe algo
que se llama el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo es mucho esto que estamos viendo: Ley General, Convención de los Derechos del Niño, artículo constitucional, Código Civil. Todo lo que ustedes vean en una norma jurídica, en una Ley General de Educación, en cualquier ley, eso es el derecho objetivo. ¿Dónde es donde esto se hace valer más fuertemente? En el derecho subjetivo. Entonces, ¿qué es el derecho subjetivo? El derecho subjetivo es cuando el particular, el ciudadano, la persona, como a ustedes les haga más fácil entenderlo, exige el cumplimiento de ese derecho, exige su derecho. Entonces también algo que muchas veces pasa, tenemos leyes maravillosas. México es uno de los países, fue el primer país, junto por ejemplo con la Constitución rusa después de la Revolución, que adoptó derechos laborales y derechos sociales. O sea, México tiene leyes muy buenas. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que trabajar en la parte de cómo nosotros ejercemos y pedimos nuestros derechos. ¿Y cómo se va a relacionar esto al tema del autismo y de su rol como docentes? Pues se va a ver en que, por ejemplo, tenemos una Ley General de Educación. Sí, tenemos leyes específicas como la Convención de los Derechos del Niño o como la Ley para la Protección con Personas con la condición del espectro autista, pero tenemos esta Ley General de Educación. Les voy a decir algo que muchos abogados a lo mejor no quieren reconocer, pero es importante que lo reconozcamos. Si a mí y si a muchos abogados les empiezan a preguntar artículos de memoria, no nos los vamos a saber, porque está esta idea, cuando a uno le presentan una ley, o por ejemplo, a ver, díganme ustedes, me dirán si no, que le dicen, a ver maestros, aquí está esta ley de educación tal, esta ley de educación X, pues hasta les da miedo, ¿no? Porque dicen, ay, ¿cuántos artículos? No se trata de memorizarse los artículos, ¿no? Eso es muy complicado, muy complicado. Tan solo el Código Civil del Estado tiene más de 2000 artículos. ¿Ustedes creen que alguien se los va a saber todos o a la mitad? No, aquí lo importante es que, por ejemplo, en la carrera nos decían, el derecho es la definición clásica, conjunto de normas que regulan la conducta del ser humano en sociedad. Nosotros, generalmente, nos podemos dar cuenta cuando en el aula o en alguna situación de la vida, puse el aula porque ustedes son docentes, hay algo que está mal, hay algo que me brinca, hay algún comportamiento que tal vez no sea normal. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer en una cuestión así? Acudir a la Ley General de Educación, darle una checada, o sea, cada vez, no es que se la aprendan, sino que cada vez que ustedes vean un caso particular que se presente con sus estudiantes, ver cuáles son las herramientas, partiendo de la Ley General de Educación, cuáles son las herramientas que ustedes pueden accionar, porque a lo mejor es lo que les decía, su rol no va a ser, tampoco podemos responsabilizar, y es lo que muchas veces hacemos las personas, ¿no? Si no es el gobierno, son los maestros, los médicos, quien sea, siempre buscamos un culpable, ¿no? Mejor que cada quien adoptemos nuestro grado de responsabilidad. Ustedes no van a ser los responsables del destino de los niños, de que ellos sean personas funcionales, de que aprendan a leer, de que sean profesionistas, no, pero a lo mejor si ustedes desde su aula están detectando algo, pueden empezar a accionar cosas que después lleven a algo más. Les voy a poner un ejemplo rápido que a mí me pasó, no tiene que ver con la cuestión del autismo, pero sí con la cuestión de la educación. Una persona se me acercó y me dice, en mi salón de clases hay violencia porque dos niños se traen pique y ya escaló hasta los papás y me decían que me iban a demandar y no sé qué. Yo me puse a leer la Ley General de Educación, les juro que no llegué ni a la página 15 y ya había encontrado la respuesta. En situaciones de violencia, ¿qué tienen que hacer los profesores? Dejar constancia, dar un reporte a la autoridad, ¿quién? Director de la escuela, supervisor, etc. Y ustedes dirán, pues con eso ustedes se protegen de que actuaron, de que no hicieron una omisión, porque recordemos que no todo es cometer, sino también es omitir. Y a lo mejor a través de ese reporte, de ese oficio, de esa carta que ustedes elaboraron, pues empieza a elaborar una cadenita de acciones que llegue al director de la escuela, que llegue a psicólogos, que llegue a Secretaría de Educación, que llegue a DIF, que llegue a Procuraduría, que llegue a muchos lados, ¿no? Entonces, es lo que les digo, no se preocupen, tampoco se sientan tan presionados
no tienen toda la responsabilidad, aunque a veces así se los quisieran hacer ver, pero no, solamente si sean muy conscientes de que pueden ustedes como profesores, como docentes, plantar semillitas, aunque sean pequeñas, pero que al final de cuentas nos ayuden a cumplir esta Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, Convención de Derechos del Niño, Constitución, y 1000 leyes más, no solamente se queden en una ley que se ve muy bonita y plasmada, pero que es impersonal y que a la hora práctica no nos dice algo, no nos genera, pues sí, o sea, solo decimos, la ley, el artículo sí, pero ¿por qué? Ajá. Ya para ir cerrando, pues hablamos del interés superior de la niñez, ahí está definido, pero ¿qué es esto? Pues al final de cuentas, poniendo en el centro de las decisiones a las niñas, niños y adolescentes. ¿Sí? Yo ahorita que César estaba platicando de cómo como docentes pueden activar ciertos protocolos y demás, también pensaba que como docentes a veces somos la persona, a veces en casa los niños no reciben educación sobre que tienen derechos, y ustedes en las aulas tienen esto, ¿no? A lo mejor no tienen, o si tienen chicos con trastorno del espectro autista, pero hacerles saber a los alumnos sus derechos, a nuestros hijos sus derechos, y aparte como ejemplificarlos, cómo se los estamos garantizando, cómo los están viviendo, qué detectan vulnerado, abrir estas conversaciones, van a hacer que más adelante, esperemos, tengamos una sociedad más consciente de derechos de los que somos acreedores y derechos que tenemos que respetar a otras personas y garantizar, ¿no? Entonces, creo que es muy importante su asistencia y les agradezco mucho haber estado aquí. Ahorita vamos a preguntar si alguien tiene alguna duda. Fuerte el aplauso.